yo sí sé cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Amén. A ver, levante su mano. ¿Cuántos saben cuál es la voluntad de Dios? Levante su mano. Eso es, muy bien. Eso es. Miren, la mayoría sabe cuál es la voluntad de Dios. Amén, excelente. Ahora, en el Salmo 143, versículo 10, el salmista hace una oración y también expresa una frase bien importante. Él dice, enséñame. ¿Por qué dice enséñame? Porque a lo mejor él hacía tantas cosas, pero no hacía la voluntad de Dios. Así es que vamos a conocer en esta predicación, en este día, cuál es la voluntad de Dios. Yo sé que ustedes con convicción dicen, yo sé cuál es la voluntad de Dios. Excelente, eso es bueno. Entonces, el Salmo 143, verso 10, vamos a leerlo todos juntos. ¿Le parece bien? Amén. Primero vamos a leerlo sentaditos. Así es que dice todos juntos, enséñame a hacer mi voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a la tierra de rectitud. Amén. Ahora vamos a leerlo todos juntos de pie. Amén. Todos juntos de pie. ¿Lo tiene? Dice todos juntos, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a la tierra de rectitud. Amén. Ahora lo vamos a volver a leer. Amén. Pero ahora lo vamos a leer de frente a un hermano. Así, de frente a un hermano. Póngase a alguien, por favor. Póngase de frente a alguien. De frente a alguien. Eso es. Ahora, leyendo la escritura, no vea a su hermano, solo leyendo la escritura. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Ahora, viendo hacia acá, descanse su Biblia, suelte su Biblia, descansela, suéltela. Ahora, por favor, levante su mano derecha conmigo y diga conmigo, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Debemos de comprender cuál es la voluntad de Dios. Yo también en algún tiempo empezaba a creer que la voluntad de Dios estaba tan enfocada de alguna manera en evangelizar, en discipular, en congregarme, en diezmar y en todo eso. Eso es una parte de lo que es el plan y estrategia de Dios. Y yo hacía todas esas cosas, pero estaba dejando de hacer lo más importante que Dios quiere que hagamos. Entonces, al estar leyendo las escrituras y estar viendo cuál es la voluntad de Dios, porque no sé si a usted le llegue a pasar hasta con una persona, hasta con la relación conyugal, se puede uno confundir con lo que quiere ese amigo, esa amiga, el cónyuge, y llega uno a confundirse cuál es ese deseo, esa voluntad de ese amigo o cónyuge. Y en la Biblia, cuando entendemos cuál es la voluntad de Dios y la hacemos, y después seguimos haciendo todo lo demás en plan y estrategia, lo esencial que Dios quiere es algo que nosotros debemos de trabajar día con día. Entonces, en muchas iglesias cristianas son muy trabajadoras, evangelizan, discipulan, tienen congresos, tienen campamentos, hacen encuentros y hacen muchas cosas, muchas actividades, pero incluso hacen oración y oraciones en grupo. Pero los cristianos,
curiosamente siguen batallando con algo en su interior y entonces dejan lo más importante, una vida de santidad. Y el cristiano tiende a estar fallando y entonces se justifica porque como seres humanos, como creyentes, tenemos un cuerpo carnal pecaminoso. Y Dios quiere que nos enfoquemos en esta área. Por ejemplo, ya que leímos el Salmo 143:10, el salmista dice: enséñame a hacer tu voluntad. Entonces pensamos un poquito. ¿Cómo hago la voluntad de Dios? Cuando el salmista escribe esto, él dice: enséñame a hacer tu voluntad, enséñame, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Las mamás, cuando le dicen a uno de sus hijos: lávate los trastes, ¿no? Y quizás el niño o la niña no sabe lavar trastes, no sabe. Y los lava como cree. Y entonces llega la mamá y dice: no, es que así así no es. ¿Pero por qué? Porque no sabe. Intenta hacerlo, pero no sabe. Entonces, cuando se le enseña, lo sabrá hacer. Lo va a saber hacer. Porque se le enseña. Entonces, Dios en su palabra, Él nos enseña. Amén. ¿A cómo? A hacer su voluntad. Y en el Salmo 143:10 nos dice: enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Entonces, difícilmente haremos la voluntad de Dios si no reconocemos que Dios es nuestro Dios. Si no reconozco que Dios es mi Dios, que Dios es mi Señor, difícilmente voy a hacer su voluntad. Porque voy a brincarme sus normas y sus leyes y hasta su gracia, y no me va a interesar. Pero cuando aprendo a hacer su voluntad, quiero que lean, por favor, dice la siguiente frase: tu buen espíritu, ¿qué dice? Me guíe. ¿Quién es el que nos guía a hacer su buena voluntad? Es su espíritu. Entonces es su espíritu el que nos va a ir guiando, porque humanamente es bien difícil que como seres humanos, miren, nos vamos a esforzar y en nuestras fuerzas lo vamos a querer hacer. Nos vamos a querer congregar en nuestras fuerzas. Vamos a querer vivir en santidad en nuestras fuerzas y vamos a fallar. Y entonces nos vamos a frustrar porque vamos a estar, por más que me esfuerzo, ¿no? Por más que le echo ganas y por más que lo intento, es tratar de agradar a Dios en mis fuerzas, nunca podré lograrlo. Entonces es el buen espíritu de Dios el que nos va a guiar a esa tierra de rectitud, a esa tierra de rectitud, a ese lugar donde se respira lo recto, lo honesto, lo sincero. Porque si no me encuentro en esa tierra de rectitud, voy a pensar que me encuentro en la tierra del mundo, en el terreno donde pienso que todos son mentirosos, pienso que todos son infieles y entro con miedo. No sé si me doy a entender, pero cuando estoy en tierra de rectitud, sé que todos son honestos. Sé que todos son fieles. ¿Entendemos eso? Pero es el Espíritu el que nos va a guiar a esta parte muy importante. Ahora bien, en el Salmo 40, versículo 8, y cuando comprendemos y comprendamos qué es hacer la voluntad de Dios, el Salmo 48 nos dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Por qué? Porque me va a agradar. ¿Recuerda Romanos 12:2? ¿Recuerda Romanos 12:2?
que la voluntad de Dios es agradable. Entonces, cuando yo comprendo y entiendo la voluntad de Dios, me va a gustar, me va a agradar. Una vida de santidad me va a gustar, me va a agradar, y voy a aborrecer toda mentira, todo engaño, toda hipocresía, todo vicio, porque me agrada vivir en una vida de rectitud y santidad. Amén. Entonces, cuando me invite a alguien a hacer algo malo, a alejarme de Dios, no voy a querer, porque me encuentro en la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y el Salmo 40, verso 8 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Me gusta congregarme, me gusta estar en medio de la alabanza de tu pueblo, cantando, levantando las manos y glorificándote. Amén. Porque me agrada. Pero cuando no me agrada, parecemos robots. Ay, Dios. Ouch. Ay, Dios. Cuando me agrada la voluntad de Dios, me pierdo dentro de la adoración, y están cantando Aleluya, santos, y me entrego, en esa adoración, porque se la estoy cantando a Él. Amén. Estoy en su voluntad. Quiero estar, Señor, me agrada estar aquí, me encanta estar aquí. Es más, no quisiera que se acabara. Y llego a mi casa y vuelvo a poner la música que adora al Señor. Amén. Y vuelvo a escuchar su palabra que glorifica al Señor. Porque hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Me agrada ser fiel, me agrada ser honesto, me agrada ser sincero, no para herir ni lastimar a nadie. Me agrada estar dentro de su voluntad. En el libro de Levítico 20:26, Dios le dice a su pueblo Israel, cuando inician las leyes en el libro de Levítico, Dios les dice a ellos, simple y sencillamente, este libro: habéis pues de serme santos. Porque yo soy santo. Señor, ¿por qué quieres que yo sea santo? Pues porque yo soy santo. ¿No? Como un papá le dice al hijo: hijo, recoge tus juguetes. ¿Pero por qué? Porque soy tu papá y punto. ¿Por qué lo mando yo? Punto. ¿O no? Pero si el papá dice: hijo, recoge tus juguetes, y el niño: no quiero, entonces yo no recojo. Y el papá termina recogiendo, o la mamá recogiendo lo que el niño tiró. Y Dios, déjeme decirle que Él dice: yo quiero que sean santos. Mire, ¿ya lo tienen todos? Amén. Dice: habéis pues de serme santos, porque yo soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Eso es lo más hermoso que podemos encontrar en las Escrituras, que Dios quiere que le sirvamos, le adoremos solo a Él, le pertenezcamos solo a Él. Ya no va a haber otro tercero, otro segundo, otro cuarto Dios en nuestra vida, ya no. Pero suele pasar que puedo tener un segundo Dios, un tercero, un cuarto, un quinto Dios, cuando le doy prioridad a eso que le quita el lugar a Dios. ¿Sí se da cuenta? Mi angustia o mi preocupación, por eso vamos a comprender algo. Dios tiene una voluntad para nosotros, ¿ok?
¿Y qué quiere Dios? Que seamos santos. ¿Sí? Eso es lo que Él quiere. ¿Qué significa eso? Pues Él es santo. Entonces, ¿qué significa ser santo? Ahora, comprendamos que la palabra santo significa apartado. ¿Sí? ¿Apartado de qué? ¿O de quién? De la maldad. De la maldad. Del mundo. Apartado del mundo, alejado de un mundo de pecado. Alejarme de esas cosas. Amén. Entonces, como Dios tiene un plan y una estrategia para cada uno de nosotros, debemos de conocer que Dios quiere que seamos santos. ¿Por qué la insistencia de que Dios quiere que seamos santos? ¿Por qué? En primer lugar, la palabra voluntad, del latín, quiere decir voluntas, del latín, voluntas. Y esa frase o palabra significa que es la potestad de dirigir en la acción o el accionar propio. Entonces se trata de una propiedad de la personalidad que apela a una especie de una fuerza para desarrollar una acción de acuerdo al resultado esperado. La voluntad, fíjense, lo voy a comparar porque cuando una persona no tiene voluntad y va a buscar a alguien que sí tenga voluntad. Y entonces cuando la voluntad de alguien es mala, una persona no tiene voluntad, pero otra persona tiene voluntad. Y entonces esa persona que no tiene voluntad se va a dejar influenciar por la voluntad de la otra persona que es mala. ¿Y qué cree que va a pasar? O sea, se va a someter a su voluntad de la otra persona y la va a dominar. Estoy hablando del contexto humano, de otra persona a otra persona. Pero si la voluntad es de Dios, nos sometemos a esa voluntad de Dios, Dios nunca jamás nos va a guiar a algo malo. Nunca. Siempre Dios nos va a guiar a algo bueno. Entonces Él inicia con el primer paso, ser santos. Ese es el primer paso. Ser santos. Y las malas amistades, los malos amigos, siempre nos van a guiar, cuando su voluntad es mala, nos van a guiar a cosas malas. Dentro del mismo cristianismo, nos van a guiar a cosas malas. Entonces, cuando una persona no tiene voluntad en sí, entonces las personas sin voluntad se dejan influenciar por otras personas. Pueden ser sus amigos, pueden ser hasta su propia familia, puede ser incluso las cosas, puede ser el dinero, puede ser su trabajo, puede ser el juego, y se dejan influenciar por la voluntad de eso o aquello o aquellos que tienen esa fuerza de voluntad. Ahora, Dios tiene una voluntad, ¿sí? Y la voluntad de Dios nuevamente es que el salmista le dijo: enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque en realidad como seres humanos no sabemos guiar nuestras vidas. Somos incapaces de guiarnos, fallamos, cometemos errores. Y si nos metemos en la voluntad de Dios, Él nos va a ir guiando para hacer lo correcto. Entonces, si es la voluntad del diablo, hasta van a decir: si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿Verdad? Porque la cuestión es que la persona, y cristianos, no cristianos, con voluntad, imagine que usted no tiene voluntad. Entonces usted necesita a Dios forzosamente para que esté bajo su voluntad. Porque si alguien más lo guía a través de esa voluntad de esa persona, puede controlar esas masas, porque no tienen esa voluntad. No saben, hay gente, no sé, no quiero que levante la mano, pero no sé, mire, hay gente que no sabe decir no.
¿Y qué dicen siempre? Sí. A todo le dicen sí. Es que no sé, es que me cuesta mucho trabajo decir no. Entonces para todo dicen sí. Y nosotros conocemos a mucha gente que no sabe decir no. Y eso lo puede llevar a ciertas cosas y actividades que se abrumen en la persona porque no sabe decir no. Y cuando una persona sabe decir no, también sabe decir sí. No toda la vida es no, pero sabe decir un sí. Amén. Amén. Ahora, quiero que podamos entender entonces que la voluntad es la clave para conseguir lo que uno se ha propuesto. Humanamente, teniendo una voluntad, la voluntad es la capacidad de ponerse un objetivo concreto y luchar hasta irlos alcanzando. ¿Cuál es tu voluntad? Tú dices, ¿cuál es mi voluntad? Entonces tú lo propones, lo haces, lo logras. Amén. ¿No? Me he propuesto bajar 10 kilos. ¿No? En 2 días. No, cálmate. Espera. No se puede. Lo puedes lograr, sí lo puedes lograr hasta en 2 meses, no en 3 meses. Y si te lo propones, no logras, ¿no? Pero curiosamente, cuando no hay esa voluntad, en vez de bajar, subimos. ¿No? Y después nos estresamos y decimos, ya no puedo. Y mejor es más fácil subir que bajar. De peso, porque la otra que es más fácil bajar, se supone, pero aquí el peso es que nos lleva para arriba. Entonces comprendamos que está claro que no es algo genético, porque podemos hacer una comparación con alguien y decir que como esta persona sí tiene voluntad y tú no tienes voluntad. Entonces no es algo que radique en los genes, sino solamente en la voluntad de la persona. Amén. ¿Qué es lo que quieren? Me voy a proponer, ¿no? Una persona, me voy a proponer y me voy a discipular y tengo que terminar mi discipulado. Amén. Así, y se lo propone y lo logra. Me voy a proponer ser feliz con mi cónyuge. Amén. Se lo propone y lo logra. Me voy a proponer separarme de mi cónyuge. Se lo propone y lo logra. Sí, no sé si me estoy dando a entender. ¿Por qué? Porque ya lo tiene aquí, ya lo tiene. Ya. Entonces, aunque uno le diga no, ya lo trae. Esa es su voluntad. Y su fuerza de su voluntad lo va a hacer. Por eso, cuando una persona, buena o mala, se propone algo, curiosamente va a llegar a adquirirlo. La psicología conductista define así que es una capacidad para aplazar la recompensa. Entonces, cuando vemos la conducta conductual de la persona, vemos cuando esa persona tiene una voluntad, puede lograrlo a través de esa área conductiva. Amén. Y lo logra. Entonces, ¿podemos lograr ser santos? Amén. En la voluntad de Dios lo podemos lograr y ser personas santas. Incluso la palabra santo no te va a incomodar porque es algo que va a ser parte de ti. Amén. Cuando alguien te diga, o sea que tú ya eres un santo, tú vas a decir, Amén. sí, por supuesto que sí soy un santo. ¿Tú ya eres una santa? Por supuesto que sí. Entonces a personas que les cuesta trabajo reconocer que son santos, que son santas, es que tú eres un santo. Oh, no, espérate, ¿cómo crees? No. Santo Dios nada más. ¿Y por qué dice la palabra de Dios que Él dice que Él quiere que seamos santos? ¿Por qué? Él es 3 veces santo, ¿saben? Amén. Él es 3 veces santo. Él es santo, santo, santo. Y Él quiere que nosotros seamos santos, punto y ya. Sí, pues sí. No llegaremos a ese nivel de santidad de Dios, por supuesto que no. Pero sí tenemos que empezar ahora. Amén. Entonces, si estamos en la voluntad de Dios, no solo lograremos lo que queremos, sino también lo que es mejor para nosotros.
Eso es hacer la voluntad de Dios. Quiero estar dentro de la voluntad de Dios. Dios te va a llevar a lugares imaginables siendo una persona santa. Bueno, los que quieran, entonces, ¿no? Porque si usted, fíjese, si usted se pierde, va a decir, bueno, está bien, voy a ser santo. No, es el objetivo, hacia dónde quiere ir usted. Muy bien. Entonces, rápidamente, Romanos 12:2 nos dice que nosotros no nos conformemos a este siglo, sino que transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros vivimos de esta manera, entonces yo no quiero adaptarme a este sistema del mundo, no quiero adaptarme. No quiere decir que a base de tecnología, no, nada de eso. Entonces, es la cuestión de la tecnología. Y ahorita, por ejemplo, hay un programa de la vacuna para lo que es esta enfermedad de COVID-19. Hay una vacuna, ¿cierto? Entonces, viene un listado de personas que se tienen que ir vacunando, ¿cierto? Entonces, aquí nuevamente, esto es un acto personal. Quien quiere se la vacuna, ¿ok? Y quien no quiere, simple y sencillamente no se la vacuna. Entonces, un servidor no se la vacuna. No quiere decir que usted no se la ponga. ¿Usted quiere ponérsela? Póngase una, póngase dos, póngase tres. Entonces me pregunta una jovencita y me dice, yo siento que la vacuna viene el 666. Le digo, no creo, porque se debe de ver ahí, no en el líquido. No tiene nada que ver la vacuna con la marca de la bestia. No tiene nada que ver. Simple y sencillamente es algo que se viene viendo. Ahora nuestro cuerpo, nuestra forma de vivir igual tiene que crear sus propios anticuerpos, nuestro cuerpo. Y eso se lo va a explicar bien una persona profesional, un médico, se lo va a explicar muy bien. Así es que usted no se preocupe. Yo nunca he sido de vacunas, nunca. Gracias a Dios, hasta la fecha he sido una persona muy sana. Y incluso cuando trabajaba y agarraba los metales oxidados, me puse una o dos veces la de tétano. Y llegué a cortarme, sí, gracias a Dios nunca se infectaron mis heridas y yo me considero una persona muy sana. La vacuna de la influenza se supone que hay que ponérsela cada año. Yo nunca me la he puesto, ¿verdad? Nunca me la he puesto. Entonces hay una personita que no se pone la vacuna de la influenza. Entonces el cuerpo tiene una reacción porque nunca se la ha puesto. Y entonces ese cuerpo tiene una reacción. Y no es que vaya a pasar algo malo, simple y sencillamente el cuerpo se está adaptando a ese sistema, a esa vacuna. Entonces las células, las moléculas y todo lo demás se mueven. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Entonces no nos sometemos a un sistema del mundo pecaminoso. No al sistema pecaminoso, no a un sistema que nos guía siempre a hacer lo malo. Pues todo el mundo lo hace y yo también lo hago. No, a eso se refiere este texto. No nos conformemos a este sistema. Hay que comprender cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces ya llegamos hasta aquí. Cuando haces la voluntad de alguien más y no te gusta, expresas. Siempre quieres que haga lo que tú dices. ¿No? Lo repito. Cuando haces la voluntad de alguien más y no te gusta, expresas. Siempre quieres que haga lo que tú dices.
¿Sí o no? Ahora, el Salmo 40, verso 8 decía que es agradable y que es, o sea, el Salmo 40 decía el salmista, me agrada hacer tu voluntad. ¿Sí o no? Así decía el Salmo 40, me agrada hacer tu voluntad. Mi pregunta para ustedes, ¿le agrada hacer la voluntad de Dios? ¿Sí le gusta hacer la voluntad de Dios? ¿Le fascina? Así como cuando algo le gusta, que usted lo come, que lo comería toda la semana, todo el mes, y dice, me encanta. Hay gente que le encanta el pastel, hay gente que no le gusta el pastel. Hay gente que le encanta el durazno en almíbar, hay gente que no le gusta el durazno en almíbar, es demasiado dulce, ¿no? Hay gente que le encanta chupar limón, hay gente que no le gusta el limón. ¿Nos hicimos de entender? Hay gente que le gusta venir a la iglesia, hay gente que no le gusta venir a la iglesia. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Entonces hay algunos que nos apasionamos por las cosas de Dios y queremos seguir haciendo las cosas de Dios porque nos gustan. Amén. Y aquí es la cuestión de que cuando haces la voluntad de alguien más o tu voluntad y te gusta, por muy buena o mala que parezca, es ahí donde perteneces, porque te gusta. Entonces debemos de comprender una cosa maravillosa, que la voluntad de Dios es agradable. Amén. La voluntad de Dios es perfecta. Entonces, si nos metemos a la voluntad de Dios, ¿qué crees? Que será algo agradable y perfecto lo que vayamos a hacer. Porque jamás Dios nos va a llevar a hacer algo malo. Nunca. La voluntad de Dios es agradable. Tan solo la palabra de Dios, como muchos creen que fue traída por voluntad humana, ¿no? Ningún ser humano pudiese haber hecho este libro tan perfecto en diferentes dispensaciones. Ningún ser humano. Dice que este libro fue hecho bajo la voluntad de Dios. Y inspiró a hombres a escribirlo de diferentes tiempos, diferentes dispensaciones. Por eso está escrito de esta manera y coinciden los tiempos. Cuando una persona no ha leído la Biblia y lee la Biblia, puede encontrar contradicciones, pero le enseñamos que no son contradicciones, son aparentes contradicciones, pero explicamos cómo es lo que Dios revela a través de su palabra. Entonces, vamos a empezar. Amén. Era la pura introducción que estábamos viendo. Punto número 1. Antes de pasar al punto número 1, ¿usted sabe cuál es la voluntad de Dios después de todo esto que dijimos? Sí, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que seamos santos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Fuerte. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Seamos santos. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, número 1, Dios quiere que vivamos en santidad. Esto conlleva a 3 cosas importantes: una vida alejada de pecado, una vida de arrepentimiento y una vida de prácticas buenas. Eso significa santidad. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, esto de que vivamos una vida de santidad es renunciando a toda inmundicia. Aun cuando caigo, me levanto y sigo haciendo acciones piadosas. Por eso, ok, fallé, pero me levanto y no vuelvo a cometer ese error que cometí. ¿Me doy a entender? Punto número 2. También la voluntad de Dios es que prediquemos su palabra, pero antes de predicar su palabra, lo primero es la santidad. Lo segundo es que prediquemos su palabra. Entonces, esto nos impulsa a prepararnos en su palabra, preparar a otros en su palabra y llevar su palabra a otros lugares. Esto es predica la palabra. ¿Cómo podemos nosotros predicar su palabra si no nos preparamos en su palabra? Ahora, Dios quiere, ¿por qué quiere que prediquemos su palabra? Porque Él quiere que la gente entienda
que vivan en santidad. Porque si no viven en santidad, vivirán en un mundo lleno de pecado y de maldad. Argentina, todo lo que es Sudamérica, Centroamérica, países europeos, están poniendo leyes humanas que ofenden a Dios. Y cuando esas leyes ofenden a Dios, ¿sabe entonces a qué está encaminado todo el mundo? A una destrucción como Sodoma y Gomorra. La profecía más letal que está en la Biblia es cuando las estrellas, dice las Escrituras, las estrellas o los meteoros caigan, dice, del cielo como fuego aquí en la tierra. Entonces todo el planeta Tierra va a ser destruido con fuego. ¿Pero por qué? Porque la humanidad está haciendo a un lado a Dios. Lo está haciendo a un lado. Entonces, ¿por qué debo de predicar la palabra de Dios? Precisamente para que haya un arrepentimiento, precisamente para que se conozca el plan y deseo del amor de Dios. Por eso debo de predicar la palabra, prepararme y preparar a otros y llevar su palabra. Punto número 3, ser un ejemplo de vida. Esto nos obliga a vivir en santidad, predicar su palabra y vivir su palabra. Porque podemos saber Biblia, podemos conocer mucho de la Biblia. Es más, usted puede terminar discipulado nivel 8 y ya. Y puede decir, ¿qué más sigue? Y no hace nada, y no vive en santidad. ¿Eso qué? Si el discipulado, si la palabra de Dios no trae un cambio, un efecto en su vida, de nada sirvió. De nada. No sirvió de nada. Nada más usted se sentó ahí 2 horas diariamente o cada 8 días por 3 años y medio y terminó y listo, y no pasó nada. No, todo discipulado lleva una tarea que nos va a llevar a un cambio de mentalidad y de vida. Pero si no lo hacemos, seguiremos siendo aquellas personas y no vamos a querer dejar nuestra vida de pecado. Por eso animamos que lo hagan, que se discipulen, que se preparen, para que podamos decir como el Señor Jesucristo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. El apóstol Pablo dijo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Imagínese usted diciendo la frase del apóstol Pablo a su alumno, a su discípulo: mira, discípulo mío, imítame a mí. Amén. Yo me puedo atrever a decirle a usted: imíteme a mí. Me puedo atrever a decirle. ¿Sí? En mi matrimonio, imíteme a mí. Imítenos. Amén. Como pastores, imítenos, por favor. ¿Quiere usted encontrar un buen ejemplo? No es vanagloria, pero nosotros nos ponemos. Pablo lo dijo: imítame a mí. Entonces alguien podría decir: ese Pablo bien vanaglorioso. No, porque ¿dónde podemos encontrar un buen modelo? ¿Dónde? De verdad, amados hermanos, ya no hay. No lo hay. Y nosotros lo sabemos, matrimonios de pastores destruidos, divorciados, porque el enemigo ataca. Hay otros matrimonios que han permanecido firmes y fieles hasta que el Señor nos llame o la muerte nos separe. Amén. Por eso esto nos lleva a estas 3 cosas. Debemos de siempre estar refrescando nuestra mente. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo tengo que vivir una vida de santidad. Si uno no quiere vivir lo que Dios dice, entonces seguiré haciendo mi voluntad y no la de Él. Seguiré viviendo en mi carne, en desobediencia, y no en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios precisamente es agradable y perfecta. Amén. Dios quiere que no dejemos de congregarnos. Dios quiere que nos preparemos. Dios quiere que hagamos.
Dios quiere lo esencial, una vida de santidad. Que sea usted una persona santa. Si tiene un vicio que está batallando, deje ese vicio. Déjelo. Aviéntese, no sé, un tiempo de oración y ayuno por ese vicio. ¿Sí? Tiempo de oración. No puedo dejar este vicio. Ayúnelo. Ayúnelo. Sacrifique ese vicio. Y vamos a finalizar con dos textos. Primera de Pedro, versículo 2. Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo qué, que haciendo qué, haciendo qué, el bien. Que la gente lo vea a usted haciendo el bien, el bien. Que la gente diga, esta mujer no es chismosa, le puedes confiar a ella. Este hombre es un hombre fiel. Este hombre le presta dinero y él paga. Es muy buen pagador. Amén. Se me van. Sí, que la gente diga, ellos saben hacer el bien. Ven con los cristianos, ellos te van a dar un buen consejo. Así la gente tiene que decir. Que la gente no, de verdad no diga, no, ni te acerques con él, no, aléjate. Dice, 1 Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. 1 Pedro 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es que estoy sufriendo y me porto muy bien. Si es la voluntad de Dios, sigue así. Amén. Si no es la voluntad de Dios, entonces no vas a vivir padeciendo. No va a haber necesidad de que padezcas. Pero si tiene que haber un padecimiento y es la voluntad de Dios, sigue. No te detengas. Sigue. Te están ofendiendo personas. Y ese es el método que Dios quiere usar para pulirte. Lo va a seguir usando. Lo vas a seguir usando. Si tú te quieres escapar y decir, no, es que me ofenden, y te vas a encontrar otros por allá que Dios va a usar para que te sigan dando. Sí. Y entonces te puedes equivocar diciendo, todos son iguales. No, es que Dios los está usando solo para pulirte, porque necesitas una buena pulida. Amén. O necesitamos una buena pulida. ¿Verdad? Amén. Entonces tú vas a sentir que todos te atacan. Nadie te está atacando. Dios está usando a esas personas. Mira, en la Biblia existe un texto que dice que Dios da pastores a las iglesias de acuerdo a su corazón. Amén. Ahorita ustedes tienen este servidor como pastor. Pero si Dios ve en ustedes otro corazón, Dios lo va a mover y le va a dar un pastor que usted necesita. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Dios da pastores de acuerdo a su corazón. Y él dice, no, creo que
necesitan algo más duro. Esos pastores que fríos, calculadores, toscos, pues, toscos en la palabra. No sé si yo sea tosco o no, pero no lo sé. Pero a veces cuando necesitamos de una mano dura, Dios actúa. Entonces, padecer haciendo el bien es la diferencia cuando haces la voluntad de Dios. Padecer haciendo el mal es la diferencia cuando haces tu voluntad. Así es. Amén. Si tú estás sufriendo y es por culpa de tu desobediencia, por tu pecado, entonces arrepiéntete. No es porque Dios te haya puesto ahí, es por tu desobediencia y por tu pecado. Pero si estás haciendo el bien, estás siendo una persona sincera, honesta, estás siendo fiel con tu cónyuge y las cosas te están saliendo mal, no te preocupes, entonces Dios te está probando. Te va a poner en un lugar muy bueno, pero necesitas ser pulido. Y Dios te va a probar. No sé cuánto tiempo, pero Dios te va a probar. Y Dios lo hace. Y se trata de años. Se trata de años. A veces hay personas que dicen, no, en un año. No, quizás se te falten 2. ¿Sí? Entonces Dios actúa de esa manera. Queremos conocer la voluntad de Dios. Y cuando estamos en la voluntad de Dios, entonces decimos, me agrada su voluntad. Amén. Me agrada cómo trabaja Dios porque ya lo conoces. Y mientras uno no conoce la voluntad de Dios, entonces uno llora y desistimos y nos queremos ir al mundo, ¿no? Sí. Hasta le vamos a decir a alguien, sálvate tú, déjame a mí. Terminemos orando el Salmo 143:10. Amén. Amén. ¿Sí se lo aprendió? No hay problema, está escrito. Salmo 143:10. Vamos a ponernos de pie. Todos juntos, enséñame a hacer tu voluntad, que tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. 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 Sí, esa fue la oración. Amén. Gloria a Dios.